Bueno, hoy vamos a ser serios. O sea, hay problemas que hay que de una vez resolver. Y uno los va prolongando, va siendo condescendiente, esperando que se produzca el milagro de los grandes cambios que los pueblos esperan, esas sorpresas que nunca llegan. Y entonces, cuando esa continuada y sucesiva pregunta se esconde en los misterios que uno no sabe explicarlo, tiene que llegar un momento a preguntarse. O sea, un momento tiene que desnudar el alma y decir, bueno, ¿existe el peronismo todavía? ¿Cómo? Sí, existe el peronismo. Y claro, eso se remonta a un análisis, se remonta a un sentimiento, se remonta a unas posibilidades, a las épocas, a los tiempos, a los intereses, a la pasión por el ideal. O sea, la respuesta puede ser de millones de formas, pero el análisis responde a la realidad. Y entonces ese es descarnadamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver si lo que dice que es el peronismo realmente es el peronismo, y si ese que dice ser peronismo representa verdaderamente el ideario de Perón. Y claro, nosotros tenemos que fanfarronear, porque de la gente que utiliza como caballo de batalla, como caballito de batalla, trabajar en la política y ser peronista, no conoció a Perón. Ni siquiera tuvo en sus manos una carta de Perón. Entonces, esa pregunta que pudiera ser entre la vanidad, el orgullo y el conocimiento, es la única que puede responderse quienes hemos tenido de alguna manera, alguna forma, alguna vez, contactos con ese hombre que inventó el peronismo, que se llamó Juan Domingo Perón, y que fue la época más gloriosa de la República Argentina. Entonces, claro, el tiempo ha transcurrido parsimoniosamente y ha puesto la realidad en todos los frentes habidos y por haber. Y al final, como una vez lo dijera él, todo el mundo terminó siendo peronista, pero no son peronistas. Por lo tanto, en cuanto a la imponente y cruel pregunta de si existe el peronismo, habrá quien podrá decirlo con autoridad que sí existe el peronismo, pero para quienes hemos atravesado durante 70 años ahí, amamantándonos de la doctrina, de la filosofía y de los conocimientos, sabemos que el peronismo murió justamente el día que murió Perón. O sea, el peronismo ya no existe como tal. Existe una interpretación del peronismo que quedó en una herencia diseminada por cientos o miles, acaso, que tomaron el papel de dirigentes. Pero el peronismo ya no existe. Ya no existe desde el mismo momento en que murió Perón. Y Perón era un ser excepcional que ni conociéndolo uno terminaba por conocerlo. Y esa grandeza fue la creadora de ese gran movimiento que incorporó a millones de personas marginadas en un país que una minoría controlada, dirigida o manipulada desde Londres gobernaba el país. Entonces, para saber lo que dejó Perón cuando se lleva su misterio a la tumba, hay miles de interpretaciones. Y la mayor parte de esas interpretaciones se han transformado en épocas que gobernaron la Argentina después de la muerte de Perón. Y de personajes que en el nombre de Perón hicieron maravillas y otros que hicieron atrocidades. Pero una de las mayores demandas que no han cumplido
es el combate a la pobreza, el combate a la miseria, el combate a la marginación social, el combate a la corrupción, el combate a la entrega del país y del patrimonio. O sea, nadie de los que interpretan o interpretaron o están interpretando a Perón han tenido la valentía o la fuerza o la capacidad o la clarifidencia de defender esos postulados. O sea, se ha perdido el país, nosotros hemos perdido el país. O sea, los que todavía vivimos del peronismo y queremos apostar, porque de verdad queremos apostar para que de algún lugar renazca ese encanto, ese ensueño. Y tenemos que observar con tristeza que no queda nada del peronismo. Solamente queda el relato, que en la boca y en las manos de cantidad de dirigentes de todo tamaño, muchos de buena fe, bien inspirados, pero la mayoría manipulados. No te voy a decir que son corruptos ni que son incapaces. Están manipulados y condicionados por una situación que no es solamente de Argentina, sino es global. Y esa manipulación parte de la parte financiera y la parte corporativa de los grandes imperios. Y el peronismo no ha podido escapar al castigo, a la violencia, a la crueldad y al sometimiento que han sido puestas las grandes mayorías del mundo y que hoy merodean por la tristeza y el abandono y manteniendo un relato de la solidaridad social, de los derechos humanos y de la democracia y todos esos relatos que lo único que han hecho es, de los 8.000 millones que componemos los habitantes de este planeta, la cuarta parte está sumida en la pobreza. Entonces, ¿qué queda del peronismo? Y entonces tratar de responderlo con honestidad y se van a herir una cantidad de susceptibilidades. O sea, mucha gente se va a sentir afectada. Pero hay gente que merece que sean afectados porque han procedido de una manera inmisericordia contra la gente que les ha creído, que les ha entregado la fuerza de voluntad, que los ha seguido, que los ha votado, que los ha instaurado en el poder y los han traicionado. O sea, el país entero, la Argentina, la gran mayoría de argentinos, ya sean peronistas, los seguidores, o ya sean de otras corrientes políticas, porque no solamente han sido castigados por igual. O sea, hoy no solamente están pobres los peronistas, están pobres los peronistas, los socialistas, los comunistas, los radicales, el pueblo está pobre, o sea, no es. Y dentro de esa pobreza, lo más lacerante de todo es que hay algunos vivillos, escasos, pero se han muerto con la pobreza y el relato del peronismo se han vuelto multimillonarios. Y claro, la muerte de Perón instaló la anarquía en toda la pseudo dirigencia que quedó viva y que tuvo medios para jugar a la política. Pero mientras eso ocurría, el pueblo por su lado luchaba desenodadamente y al que seguía como líder, pues lo único que era acrecentar las divisiones, el odio, el resentimiento, las luchas intestinas dentro del mismo movimiento. O sea, quisieron salir miles de Perones para reemplazar el líder, hasta el Che Guevara se metió con Fidel Castro en el peronismo tratando de cosechar ese enorme caudal de seguidores, millones de personas que creían en Perón porque habían recibido los beneficios que sus políticas instauraron. Pero claro, todo eso fue fatuo, fue falso, y el liderazgo que se empeñó en aparecer buscando la unidad, pero bajo el sometimiento de sus ideas. O sea, nadie quiso compartir su peronismo con el
peronismo del prójimo. Era un peronismo hecho a su medida, un peronismo que nunca fue tal. O sea, Perón luchó denodadamente por la unidad. Buenos días. Y al luchar por la unidad, pues desplazaría a todos esos hipotéticos líderes que surgieron posteriormente. Sin embargo, esa división, lejos de mermar la fuerza, aumentó la fuerza porque aumentaron las demandas. O sea, hubo necesidad de cubrir una cantidad de flancos que se abrían. Golpes militares, dictaduras con violencia, penetración del poder financiero internacional impiedoso, dominio del poder corporativo, entrega de los gobiernos ocasionales del patrimonio y la riqueza, el comercio exterior, grandes concesiones para que se explotara todo en nombre del libre mercado. En fin, la muerte de Perón trajo aparejado una cantidad de desgracias colaterales, como dicen, daños colaterales. Pero el dirigente peronista, de verdad, no apareció. Al contrario, desapareció. Se instaló una anarquía que dura hasta hoy. Hoy hay no sé cuántos líderes del peronismo que son absolutos. Pero lo más absurdo e inexplicable, porque son cosas inexplicables, que el jefe o el director o el que regentea el peronismo no es peronista. Es un nombre procedente de la socialdemocracia que fue puesto a dedo en la presidencia. Es decir, además de la ofensa, es la crueldad de la humillación. Entonces, cuando nosotros observamos con pasión, ¿dónde está? ¿Dónde quedó ese peronismo que uno conoció tan floreciente y que atrajo tanta paz y tanta felicidad, tanto trabajo, tanta riqueza en el pueblo? Hoy se anda escondiendo la pobreza y tapando agujeros y o sea, los que están en el gobierno dicen representar al peronismo, pero no sé si quieren ser peronistas de verdad y si pueden serlo, porque ser peronista es una asignatura de mucha responsabilidad. O sea, no cualquiera puede ser peronista. Para ser peronista hay que ser creativo, hay que ser idealista, hay que ser inteligente, hay que saber proyectar las necesidades y resolverlas. O sea, el peronismo no es una improvisación para llegar al gobierno. O sea, si hoy nosotros escuchamos a todos los líderes peronistas, nadie habla de proyectos. Ningún líder, de todos los líderes que hay en la Argentina, tiene un proyecto, un plan para gobernar el país y resolver los problemas e integrar y convocar a todos para que se sumen a la ideal. No, al contrario, cada quien. Por ejemplo, ayer hubo un acto de la máxima líder, que yo la respeto mucho, pero no por respetarla no le voy a sugerir o le voy a señalar errores. Ella se reunió ayer en La Plata y juntó, creo que 40.000 personas, pero mañana o hoy o la semana que viene, ¿qué quedó de eso? ¿Dónde está? ¿Dónde presentó Cristina? Y lo digo respetuosamente, pero lo digo con indignación también. ¿Dónde está el proyecto de Cristina para que nos podamos incorporar y cuál es mi papel? Sí, mi papel a 15.000 kilómetros. Yo puedo tener un papel dentro del proyecto de Cristina si Cristina tuviera la convicción que tenía Perón. Perón era un gran estratega, Perón, por favor, Perón era una eminencia. ¿Y cómo quieren gobernar el país y proyectar el resurgimiento de la Argentina si no hay un proyecto? Si las relaciones internacionales se manejan de manera personal.
mandan un enviado y hace un arreglo. Y mañana ese enviado quedó en el ostracismo, en la margen. Lo despidieron como ministro, como representante del gobierno argentino, y vino otro que cambió todas las reglas y otra vez otro mismo viaje al mismo lugar a hablar con la misma gente. Eso no es peronismo. No tiene nada que ver esa gente con absolutamente nada con Perón. Entonces ahora Cristina va o pareciera, no sé, por su tercera presidencia. Es la persona más capaz que hay en la Argentina, pero lamentablemente está rodeada de un grupo, y se lo digo con mucho respeto, que la tienen en círculo, o sea, ella no tiene contacto con el pueblo, con la realidad. Y al no tener contacto con la realidad, pues aquel que no tiene contacto con la realidad comete todos los errores habidos y por haber en el mundo. Por eso que el país está empantanado. Si el país no tiene posibilidades de salida desde ningún punto de vista, porque está enmarañado en una deuda impagable y condicionado desde todo. Tiene sentado al lado del presidente un representante que cogobierna, o sea, pero no hace nada el gobierno sin consultarlo o sin su aprobación, que es el Fondo Monetario. Entonces uno pregunta, ¿dónde está el peronismo? A mí como peronista me gustaría aparecer acá y darles un mensaje esperanzador, decirle, bueno, sigamos este proyecto porque este proyecto nos conduce de acuerdo a la planificación y a actividad que pueda desarrollar la gente capacitada que hemos convocado y a los lineamientos que tenemos interna e internacionalmente en contacto con los países que están en desarrollo y por el camino cierto, como en el caso de México, que es un país que está en marcha y que sería muy bueno una asociación explícita, deliberadamente amplia, y eso significaría una asociación con una cantidad de gente que está moviendo los proyectos de los países que se requieren y que generarían enormes cantidades de fuentes de trabajo, y terminaríamos nosotros por iniciar un desarrollo contundente y continuado para establecer la infraestructura que se requiere para un hipotético próximo gran desarrollo continental. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir sobre eso y sobre la esperanza de que eso puede en algún momento ocurrir en Argentina? Ayer Cristina habló y no sé cuál será la propuesta que le escuchaste, la propuesta concreta de que mañana o pasado o dentro de 3 meses estaremos incorporando a, qué sé yo, no te voy a decir 1 millón de personas, 10.000 personas, 20.000. ¿Qué parte del país vamos a poner a movilizar ya? ¿O nos vamos a seguir peleando con los jueces o fiscales o la prensa o la Nación o el diario Clarino? Entonces todo eso alguien lo tiene que hablar y lo tiene que decir, y sería bueno discutirlo con gente que realmente represente los intereses de la nación. No hay gente que represente los intereses del pueblo. Son todos tipos que van a poner las manos para recibir prebendas, para recibir ayudas del gobierno, a ver cómo pueden mantener a 50, 30, 20.000 personas que están atrás de ellos y que los han convertido en dirigentes sociales. O sea, pedigüeños o mendigos organizados. Pero hay mendigos organizados, pero no hay nadie organizado para generar ideas y cambiar el país. No hay. O sea, y si alguien surge, pues lo primero que hacen es destronarlo. Ayer hice un video sobre México como muestra para ver cómo se hacen las cosas. Y se creen que yo ya renuncié a la Argentina y renuncié al peronismo. Ni siquiera se tomaron la curiosidad de ver qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy tratando de ejemplificar.
Entonces estamos con muchas falencias en ristre y así no vamos a resolver. Entonces, por favor, yo ya no creo más en la unidad del peronismo. ¿Me entiendes? O sea, no sé si te lo habré explicado lo suficiente. En fin, hermano, yo creo que por hoy es suficiente. No sé si habré sido demasiado cruel con calificar y determinar cómo se están dando las cosas, pero el peronismo ya no existe más. Desde que murió Perón, los líderes políticos que quieren interpretar al peronismo no tienen ni idea de lo que le están diciendo. Muchos han tratado de ayudar en la emergencia, no lo han logrado. Otros se han especializado en sacar beneficios y los han obtenido. Hay cientos de multimillonarios que en ancas del peronismo se han hecho virtuosamente de una clase social privilegiada. La pobreza sigue aumentando día por día, no hay un proyecto de país y es muy difícil esperar algún cambio sin tener una hoja de ruta. Así que te lo dejo para que lo pienses. Te mando un gran abrazo, hermano, con mucha tristeza.